Bueno, bienvenidos a esta segunda parte del curso, La Sociedad Sin Alma, Liderazgo, Desarrollo Humano, Aprender a Vivir. Bueno, hoy vamos a trabajar el tema de cómo salir de la cuadrícula, porque es que el tema es que estamos muy cuadriculados. Entonces hoy son las 3A, que tiene que ver con la autonomía intelectual, obviamente, como ya hemos hablado, lo que tiene que ver con el autocontrol, la autarquía y lo que tiene que ver, por supuesto, con la autenticidad. Porque es que nos han metido en un cuadro. El lenguaje nos coloca un cuadro, la familia nos vuelve un cuadro, la sociedad, las instituciones educativas, el mundo globalizado. Vean lo curioso de este mapamundi. Lo curioso de este mapamundi es que Sudamérica está inversa. Aquí está Argentina, está al norte y Estados Unidos está al sur. ¿Por qué? ¿Por qué está invertido todo este tema? Porque es que quiero dejar una enseñanza el día de hoy, y es como la globalización nos hace pensar como a todos de manera muy uniforme y nos coloca ideas, por ejemplo, como que el norte siempre es la parte que tiene más progreso, civilización, y el sur entonces somos subdesarrollados, o luego nos colocaban el nombre de países en vías de desarrollo. Entonces acá están las superpotencias y abajo pues estamos los países intentando sobrevivir. Entonces todo es como un encaje y a veces hay que aprender a salir del cuadro, de ser tan cuadriculado. Las 3A nos tienen que llevar a fomentar eso. Y hoy terminamos con este tema simbólico de la estructura. Entonces, ¿se acuerdan en la introducción cuando hablábamos de la pirámide general donde arriba estaban las 3C y luego continuaban las 3A? Bueno, pues vamos a hablar de las 3A. La primera tiene que ver con autonomía. Entonces vamos a sacarlos de acá del cuadro, la autonomía, y vamos a hablar de la autonomía intelectual. O sea, vamos a hablar de los tipos de la autonomía intelectual. Hay que atreverse a pensar por sí mismo. Hay que atreverse a romper el esquema, a romper el paradigma. Lo contrario es que otra persona piense por uno. Eso se llama heteronomía. Quien desarrolló esto de atrévete a pensar por ti mismo fue Kant. Ahí está la primera tarea, un libro, un ensayo muy pequeño que se llama Contestación a la pregunta ¿qué es la ilustración? Una persona que se ilustra es una persona que va desarrollando poco a poco autonomía intelectual. O sea, hay que tener el coraje y la valentía para pensar por sí mismo. Porque pues obviamente en la globalización eso es lo que nos trae un conjunto de dogmas, nos trae un conjunto de mitos, nos trae un conjunto de paradigmas, nos dice cómo pensar. Entonces, supongamos, en Norteamérica es donde más se ve este tema de la sociedad de consumo y lo van programando a uno poco a poco. Por ejemplo, una forma de programarnos es que nos llenemos de objetos, porque claro, como estamos vacíos, entonces la clave es llenarnos de objetos. Y por eso aquí podemos ver una cantidad de objetos que tengo hoy para esta presentación. El núcleo de hoy es este: esculpirse a sí mismo, proyectarse, generar autorrealización personal. No lo que diga el norte, no lo que digan los países desarrollados, incluso no lo que digan los países en vías de desarrollo. No, es una invitación a lo que cada uno también se va proyectando como persona que ocupa un lugar en el mundo. Una persona singular entre 8.000 millones de humanos también singulares. Entonces vamos a colocar este núcleo aquí. ¿Sí? Y recuerda mucho a Sócrates. Sócrates, como el papá era escultor y se dedicaba a hacer unas esculturas pues obviamente hermosas, él dice, yo voy a ser como mi padre. Él esculpía formas físicas, materiales. Yo voy a ser un escultor, pero del alma. Entonces también uno tiene que ser un escultor, pero de su propia alma, de su propio ser. ¿Sí? Y Sócrates decía que la madre de él, pues ella ayudaba a dar a luz, era una partera.
Entonces, por eso Sócrates se dedicó a dar a luz, ayudar a dar a luz el conocimiento. Y de ahí pues el método socrático. Gran parte de esculpirse a sí mismo tiene que ver, obviamente, con que usted mismo sea el que se le haga su propio destino. Y no Hollywood, ¿sí? Y no el norte, ¿sí? El destino de uno no puede labrar ni el dólar, ni el euro, ¿cierto? No, o sea, es usted mismo con su cosmovisión del mundo. Por eso hay que trabajarle tanto al tema de esculpirse a sí mismo. La autorrealización personal. Pues imaginemos una, que la generación mía, pues era una generación que nos decían, usted se autorrealiza cuando tiene casa, carro y beca. ¿Sí? Esa era como la meta que cada uno debía cumplir. El éxito de nuestra generación se medía así, ¿cierto? Hoy se pueden medir con los viajes, ¿no? Si usted ya le dio la vuelta al mundo 3 o 4 veces y montó en Facebook, en Instagram, en YouTube, en cualquier red social sus fotos, pues digamos que es una forma en que hoy se mide eso, ¿cierto? En el conjunto de experiencias que usted tiene, en el conjunto de viajes que ha dado, ¿cierto? En su consumo también. Entonces, eso tiene mucho que ver con la sociedad, qué es lo que nos dice, qué mensaje nos envía de cómo uno debe proyectarse y cómo uno debe autorrealizarse. Pero ya hay un diseño, y por eso es que yo digo que hay que salirse de ese cuadro. La autonomía intelectual entonces es desarrollar el pensamiento crítico, ¿cierto? Analizar las fuentes, porque hay fuentes que son erróneas, hay fake news, hay posverdad. Entonces, el pensamiento crítico tiene que llevarlo a uno de realmente a tener conocimiento, a que usted a través del conocimiento de la ciencia, de las humanidades, de los saberes ancestrales, pues usted pueda entender el mundo y usted pueda hacer un juicio del mundo. La otra autonomía tiene que ver con la autonomía ética. Y esta sí que nos coloca en un cuadro. La mejor teoría disponible para mí en ese sentido es la de el psicólogo de Harvard, Lawrence Kohlberg, en un libro que se llama Psicología del Desarrollo Moral. Él habla de los dilemas morales. Si uno quiere aprender a desarrollar una autonomía moral y una autonomía ética, pues esto de los dilemas morales es fundamental. Porque también el mundo nos encuadra, la religión, el lenguaje, el derecho de cada país, y nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Coloquemos un ejemplo. Lawrence Kohlberg nos dice que cuando estamos niños somos egocéntricos. Buscamos básicamente que la realidad nos satisfaga nuestros deseos. Entonces, cuando el niño no se da la comida que quiere, llora. Cuando el niño no se saca a pasear donde él quiere, llora. ¿Por qué? Porque su moral es preconvencional. Es decir, a él no le importa el mundo, le importa es él. Es un egocéntrico, ¿cierto? Y hay gente que crece y sigue siendo egocéntrica, que el mundo gira en torno a él, como un narciso. Entonces, ese estadio hay que subirlo. Luego, en el desarrollo moral sigue la etapa convencional. Convencional es que uno ya sabe que convive en la escuela con niños y niñas, que convive en la comunidad, que convive, entonces tiene que seguir normas, ¿cierto? Las normas de tránsito, o tiene que seguir las normas con los animales, o tiene que una cantidad de normas. Entonces hay una moral ahí convencional. ¿Qué quiere uno? Ser aceptado, encajar, ser reconocido, ¿sí? Entonces por eso es que esa moral, digamos una moral, todavía no ha subido como de nivel. El máximo nivel para uno tiene autonomía realmente ética o moral es la etapa post-convencional. ¿Qué quiere decir eso? Donde usted se sentó a reflexionar sobre qué es la ética, cuáles son los principios fundamentales y usted ya alcanza con su razón a mirar el mundo y qué es bueno para el mundo, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a pensar en la globalización y lo que genera. Vamos a colocar aquí la autonomía moral. Aquí está Brasil y pues lo tenemos de cabezas y sabemos que los recursos naturales no renovables pues los vamos acabando, ¿cierto? A través de la contaminación, con el cambio climático, con que no respetamos las fuentes hídricas, con que contaminamos el oxígeno, la atmósfera. Entonces, ¿qué nos dice nuestra autonomía moral? ¿Qué nos debe decir? Hombre, tenemos que tener una conciencia ambiental del planeta completa.
No porque la constitución de nosotros en Colombia diga que hay que cubrir, que hay que cuidar el medio ambiente, no, sino porque el planeta nos necesita, una conciencia ambiental. Entonces yo puedo decir como principio universal proteger el ambiente, ¿cierto? Eso tiene que ver con autonomía moral. La UNESCOLVE nos coloca, por ejemplo, un dilema moral muy importante. Nos coloca una situación ficticia donde una persona, la esposa se enferma de cáncer. Y la forma de salvarla es ir a comprar la medicina donde un farmacéutico. Y el farmacéutico, pues como la medicina está escasa, aumenta mucho el precio. Aumenta tanto el precio que esa persona no es capaz de comprar la medicina a su esposa. Entonces aparece el dilema moral. ¿Usted qué haría? ¿Qué es preferible? Por ejemplo, robarle al farmacéutico que no quiere darle la medicina más económica para salvar a su esposa, o respetar las normas sociales de no robar. ¿Qué es más importante ahí para usted? ¿Se salvaría a su esposa? En ese sentido tendría que robar al farmacéutico, no respetar la propiedad privada y robar, o privilegia la vida de su mujer. Eso no tiene una salida, digamos, óptima, pero se llaman dilemas morales. Pero esos ejercicios ayudan a que usted entre como en reflexión profunda. Digo, bueno, mis valores en qué se fundan naturalmente. Bueno, continuemos con lo social, autonomía social. Su lugar en el mundo, su función, lo que usted hace en el planeta, cuál es su misión de vida y quién se la impone, ¿cierto? ¿Quién se la impone? Entonces, aquí hay un tema que si usted quiere tener autonomía social, y es usted que debe decir qué misión ocupa en el mundo, y no otro, pues hay que luchar mucho contra los estereotipos. Yo quiero aquí analizar el tema de los estereotipos, ¿sí? Por ejemplo, miren este. Tengo aquí una serie de autos, porque a veces los hombres nos preguntamos, ¿y por qué nos gustan tanto los autos? Pues claro, es que en nuestra niñez nos están regalando autos. Entonces, esto se nos coloca, se nos impregna en la mente, y entonces el hombre dice, cuando crezca, quiero tener un auto. Mire, por ejemplo, el estereotipo, un auto deportivo, un auto rojo. Aquí ni siquiera crear una familia, porque el estereotipo no es crear una familia y ser feliz con la familia, no. El estereotipo es andar por el mundo a altas velocidades en un deportivo rojo, ¿cierto? Y luego pues le pueden valorar esto, 1.000, 2.000 millones. Y entonces el exitoso es el que sale de paseo en su auto. Y así hay cantidad de estereotipos. Lo mismo, o le venden el concepto de aventura. Entonces ya la aventura no consiste en usted ir a caminar en una montaña, que puede ser gratuito, excepto hay muchas montañas que ya son privatizadas. No, sino que le venden el concepto, la misma situación. Le venden el concepto de compre su auto para que salga de aventura, ¿cierto? Entonces, esos estereotipos nos van de alguna manera tergiversando nuestra concepción propia, ¿cierto? De cómo debe ser mi autorrealización. Porque le dicen, no se autorrealice. Le vamos a decir que es realizarse. Realizarse es tener este Jeep Wrangler Rubicon, ¿cierto? Si usted no lo tiene, no se ha autorrealizado. Así que trabaje para que usted pueda obtenerlo. Ese es el problema. Entonces, nos han cuadriculado, ¿sí? ¿Cómo? Miren, en este cuadrito, ponen nuestra mente y ahí pueden girar los autos. Y para las mujeres, pues pueden girarlo en torno a la belleza. Entonces la mujer cada vez más, entonces tiene que, si tiene el cabello lacio, pues entonces tiene que hacerse crespos. Y si tiene crespos, entonces tiene que hacerse lacio. Si es de color negro, tiene que ponerse rubio. Si es de color rubio, tiene que ponerse negro. O sea, tergiversan nuestra realidad, nos cuadriculan y ellos diseñan. Hay un prediseño de cómo es que ellos dicen que nosotros nos vamos a autorrealizar. Entonces el tema del liderazgo tiene mucho que ver con eso. Hay que salir del molde, hay que salir del cuadro. Vámonos con otro tema. El tema de el autocontrol. O sea, tiene que ver con que
¿quién es el indicado para ponerle límites a su vida? Pues obvio, es usted, ¿cierto? Porque esa es la autarquía. La autarquía es auto, mí mismo, arcos, gobierno. Yo me gobierno a mí mismo, ¿cierto? Entonces, ¿el tema con el molde cuál es? Pues claro, el tema con el molde es que nos controlan otros, ¿sí? Otros diseñan nuestros mecanismos de límites o nos ponen una vida sin límites. Cuando el problema es que uno tiene que aprender a controlar sus bajas pasiones, por ejemplo. ¿Cuáles bajas pasiones? Por ejemplo, la codicia. Claro, yo acá en el libro de Sociedad Sin Alma lo digo. Si todo el mundo quisiera un carro, pues tendríamos que tener 8.000 millones de carros. Y si cada uno tiene un apartamento, tendríamos que tener 8.000 millones de apartamentos. Y si cada uno quiere viajar por el mundo en jet privado, pues serían 8.000 millones de jet privados. O sea, no hay forma de hacer eso. No hay forma de que cada uno tenga 120.000 millones de pesos y se compre un jet privado. Entonces hay que autocontrolarse. Las bajas pasiones como por ejemplo, la codicia, la avaricia, es una de ellas, ¿cierto? Entonces, el autocontrol, ¿qué implica? A ver, hagamos un ejercicio pequeño. Es el ejercicio de ser ayuno financiero. Es que usted, por ejemplo, esta semana diga, ya he gastado mucho dinero, este 10% de mis ingresos no lo voy a gastar, lo voy a comprar en acciones, por ejemplo. Entonces, de esa manera usted ayuna financieramente, es decir, deja de consumir tanto en objetos, deja de llenarse de cosas y empieza realmente a avanzar en su propio crecimiento personal, en la autorrealización personal. Entonces, el autocontrol tiene mucho que ver con esto, ¿cierto? Vámonos con el autocontrol, hace parte del concepto de autarquía, de que usted se controle a sí mismo. Vamos a seguir saliéndonos del molde. Aquí estamos en el molde con el concepto de autorrespeto. Cuando usted se controla a sí mismo, usted se autorrespeta. ¿Qué significa eso? Mire, eso desde niño nos lo enseñan, ¿cierto? El concepto de autoestima. Aún así, hay muchos, por ejemplo, sobre todo pasa mucho en la adolescencia, cuando se está creando la identidad personal, que las personas no se autorrespetan, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no se quieren a sí mismos. Entonces, el concepto de autorrespeto es de qué? Pues de respeto es del cuerpo y de la mente. Hace muchos años, en mi generación, cuando era adolescente, salía una propaganda de Marlboro, de la Philip Morris. Entonces había una persona hermosa, estereotipo Hollywood, rubio, con el cabello y el viento pasaba y el cabello era para un lado y para el otro, es una cosa especial, con un sombrero elegante, con unas botas texanas, con unos jeans Levi's geniales, con una camisa de esas, mejor dicho, de cabaña, cool, en un caballo pura sangre y fumando Marlboro. Y eso fue impresionante porque esta publicidad nos llevaba a que nosotros como adolescentes dijéramos, oye, hay que fumar para estar cool, ¿sí? Y mucha gente fumaba para estar en la onda, para estar en la vibra, en lo cool. Entonces, uno no autorrespetaba el cuerpo, nada, para nada. Y la mente, pues tampoco. Ahora hay una cantidad, por ejemplo, de hojarasca de la más barata, como dice Erich Fromm, en el psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Entonces, hay una cantidad de personas que solo entregan entretenimiento, pero extremadamente barato, sin sentido, sin conciencia. Y entonces le van llenando a uno la cabeza de una cantidad de ideas que no sirven para nada, o de entretenimiento sin sentido. Porque yo estoy de acuerdo en que hay que hacer entretenimiento consciente, entretenimiento con sentido. Pero como le meten a uno tanta cosa en la mente, pues uno tiene que aprender a limpiarla, tiene que aprender a vaciarla. Eso tiene que ver con el concepto de autarquía, con el que yo me gobierne, ¿cierto? A mí mismo, con el que yo me autorrespete, con el que yo busque mi dignidad humana. Si yo veo que algo no me está dignificando, pues efectivamente yo tengo que autocontrolarme y excluirlo, ¿cierto? Por ejemplo, que que me da timidez, entonces lo único que me quita la timidez es tomar alcohol. Entonces, al tomar alcohol me genera una cantidad de buenas emociones y me desinhibe. O el mismo concepto de las drogas. Entonces, ahí hay un tema de autocontrol. Si el problema es la timidez, pues lo que no tiene que hacer es tomar, no, tienes que salir a tener, digamos,
un diplomado en teatro, porque usted aprenda a desinhibirse, pero para que usted aprenda a comunicar. Entonces, ese es el tema con el autocontrol. O sea, uno tiene que trabajar mucho en sí mismo, en esculpirse. Otro tema. Si usted se quiere salir del molde y quiere autocontrolarse, es decir, la autarquía, usted tiene que aprender a no autoexplotarse. ¿Sí? Usted tiene que aprender a que usted tiene que salvar su vida, ¿cierto? Es que ¿qué es la explotación? Antiguamente se hablaba de la explotación del hombre por el hombre, ¿cierto? Sobre todo pues en el tema empresarial, ¿no? Pero ya la gente, por ejemplo, esta generación se nos ha metido un tema del autoempleo o el emprendimiento. Entonces ya la gente trabajaba en una empresa 8 horas, ahora ya trabaja en su propio emprendimiento 10, 15, 20 horas. Es decir, se está autoexplotando o quiere tanto buscar el éxito que lo mismo se autoexplota o quiere reconocimiento. Entonces hay una cantidad de cosas que están en contra del autocontrol o de la autarquía. ¿Cuál es el ejercicio aquí? El ejercicio es que usted no es una cosa, usted es un ser humano. Entonces ni se puede dejar cosificar, ni puede cosificar a otros, ¿cierto? Ni puede ser un objeto de comercio, ni puede volver a otro un objeto de comercio. Es decir, usted es un fin en sí mismo, como decía Kant. No puede tratar a los demás como medios, sino como fines en sí mismos. Entonces, ¿qué es esto de no cosificar? Pues aprender, por ejemplo, que las cosas tienen usos, pero que los seres humanos tenemos dignidad. Entonces, no tratar a los seres humanos como cosas, sino como seres humanos. Y no llenarnos de objetos y de objetos y de objetos, porque los objetos vienen en todos los tamaños. Miren, ya desde pequeño, pues Walt Disney nos presenta en las plataformas de streaming cantidad de cosas, por ejemplo, del universo Star Wars. Claro, uno ve al bebé Yoda, ¿sí? Y el bebé Yoda pues tiene toda una construcción semántica. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se mete en la mente de uno y uno termina pensando luego como ellos, ¿cierto? La fuerza está contigo, por ejemplo. Y vienen de todos los tamaños. Entonces, miren, por ejemplo, este otro bebé Yoda más pequeño todavía, ¿sí? Entonces crean toda una cultura del consumo, una cultura masiva. Entonces hay camisetas, lapiceros, cuadernos. O sea, generan una industria. En la industria del entretenimiento hay una industria de consumo. Entonces cada vez lo mantienen a uno como más aquí, vea, lo encuadran, mantiene uno más allí. Y eso es un tema que no nos deja avanzar hacia el concepto de la autonomía, ¿cierto? Ni nos deja avanzar en el concepto de la autarquía, ni nos deja avanzar en el tema de la autenticidad. Entonces, por eso estas 3A son muy importantes para el liderazgo, son relevantes para el buen vivir y son, digamos, inexorables o son condición sine qua non para que uno pueda ser feliz. Porque si uno sigue en ese cuadro, pues está encajado, sí, pero no va a poder pensar por sí mismo, ni va a poder ser genuino. Entonces, los deseos los van a imponer, las costumbres también. La otra base, continuemos con esto. O sea, si podemos ser originales o no. Estos son ideas reguladoras. El hecho es no ser un borrego, ¿cierto? O sea, ¿qué significa ser genuino? ¿Qué significa ser auténtico? Auto mismo, ente ser. O sea, que el ser lo defina usted, auténtico, no otro. Por supuesto que eso puede sonar muy como utopía, ¿cierto? ¿Cómo es posible, uno podría preguntar, cómo es posible yo ser genuino o yo ser auténtico si el lenguaje yo no lo decido? Si la religión, los primeros años de vida no la decido. Si lo que voy a estudiar en los primeros 12 o 13 años o 15 o 16 tampoco lo decido. Si el sistema económico no lo decido. Si la cultura no la decido. O sea, ¿qué hago yo ahí? Entonces, en la sociedad sin alma, en la primera parte, exploramos esos temas. O sea, ¿cómo puedo yo realmente tener decisiones auténticas? ¿Cómo puedo yo formarme a mí mismo desde el ser, sabiendo que todo esto está de alguna manera ya hecho? ¿Sí?
Entonces hay que ir generando más capacidades, más capacidades para el pensamiento crítico. Usted puede haber nacido budista, pero puede terminar siendo cristiano, o usted puede, o viceversa, ¿cierto? O usted puede haber empezado capitalista y haber terminado socialista, o usted puede haber terminado con su lenguaje, empezado con lenguaje español, pero irse a vivir a Alemania y hacer su vida en Alemania, entonces haber terminado estudiando alemán y estar inmerso en la cultura alemana. Usted puede haber empezado con todo este fenómeno en la cultura norteamericana, Hollywood, el sueño americano, ¿cierto? Pero usted puede haber, digamos, migrado hacia una vida más comunitaria, ¿cierto? Se puede ir, por ejemplo, a vivir a una zona de protección ambiental. Entonces sí hay opciones. Lo que sucede es que esas opciones, pues usted tiene que pensarlas, ¿cierto? Porque si usted no las piensa, el sistema no las va a pensar por usted. Entonces, de alguna manera sí hay que salirse de ese molde, hay que salirse un poco de este cuadro. El otro tema tiene que ver, si usted quiere ser auténtico, pues por supuesto, usted tiene que luchar contra el estereotipo social, ¿sí? Y esto pues lo vemos extremadamente fácil en la cultura del cine. El cine es una forma de generar una industria cultural que nos moldea la cabeza, ¿cierto? Yo creo que muchas mujeres cuando están adolescentes les toca ponerse a pensar ¿y cuál es mi concepto de belleza? Inmediatamente se compara con los cómics norteamericanos, se compara con la Mujer Maravilla, ¿cierto? O se compara con las princesas de Walt Disney, o se compara con todas estas figuras, ¿cierto? Del cuerpo perfecto, y un cuerpo que no existe, y un cuerpo hecho por diseñadores, por dibujantes, trabajado con filtros. Y eso lo vemos mucho hoy, lo vemos mucho en los filtros. Los celulares ya vienen con filtros, no tiene que maquillarse porque ya el celular último de Apple, no sé en cuál vamos, en el 14, 15 Pro Max Plus, pues ese ya tiene el filtro. Entonces la idea es luchar contra esos estereotipos en que la sociedad nos dice cómo tenemos que vivir, pero usted es el primero que tiene que definir qué vida es la que quiere llevar. Ya lo habíamos hablado en la pasada sesión, el concepto de criterio. Entonces sí hay que luchar contra todo este tema de los estereotipos sociales. Y eso es para trabajarlo, por supuesto, todos los días, ¿cierto? ¿Cómo cerramos el concepto de la autenticidad? O sea, ¿cómo logramos salir del cuadro? ¿Cómo logramos que aquí que estamos como con una pinza, la sociedad nos pone esto, la sociedad nos pone esta pincita, nos tiene atrapados, bueno, ya no soy capaz ni de sacar esta pinza, nos tiene aquí atrapados, ¿cierto? ¿Cómo es que yo logro zafarme? Pues mire, yo tengo que trabajar en mi autoformación. Porque la sociedad quiere instruirme. ¿Instruirme para qué? Para que yo sea útil a su sistema, ¿cierto? Por ejemplo, ahora nos dicen, hay una cantidad de trabajos que van a perder por la inteligencia artificial, estudie esto. Entonces, según eso, usted ya no puede estudiar comunicación social porque ya hay un periodista cibernético. Según eso, usted tampoco va a poder estudiar, por ejemplo, artes porque entonces ya hay una máquina que le hace los diseños. Entonces, usted ya tampoco va a poder estudiar música porque ya hay unos software y unas inteligencias artificiales que prácticamente crean la voz y crean el instrumento y crean una cantidad de cosas. Entonces, hay que formarse, porque ¿qué es lo que hace la sociedad? Lo informa a uno. La información da todo el tiempo, lo informa. A veces lo transforma, o sea, usted viene bien y la sociedad le mete una cantidad de cosas nefastas y usted termina mal. Entonces le informa, lo transforma, ¿cierto? Pero de hecho también lo deforma. O sea, usted entra bueno a un sistema, por ejemplo, y a veces termina mal. Entonces también lo deforma. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que usted se deforma, que usted se autoforme. Y pues también, digamos, todas las redes y todo, hay una cantidad de experiencias ahora de formación increíbles. O sea, el mundo del internet pues nos da unas posibilidades también de autoformarse, ¿cierto? Hay gente que coloca buenos contenidos y que usted puede aprender de ellos, de universidades que gratuitamente dan conferencias, dan diplomados, dan cursos completamente al acceso de todos. Entonces hay que autoformarse, porque si usted no se forma, si usted no se autoforma, entonces el sistema lo deforma, ¿sí? Así que mucho cuidado con esto.
Así, entonces, tenemos este circuito. Tenemos esas, entonces, lo que llamamos las 3A. Y eso pues nos permite ir avanzando un poco hacia la solución mejor de problemas y hacia el buen vivir y hacia la calidad de vida. ¿Qué tareas hay acá hoy? Recordemos que siempre el curso nos lleva unas tareas. La primera tarea y la más importante es a que usted haga realmente un ejercicio aquí, por ejemplo, de autocontrol. Haga su ejercicio de ahorro, de ayuno financiero, ¿sí? Usted le llegó su ingreso, páguese primero, saque 20% de su ingreso y lo invierte, ¿sí? Haga el esfuerzo, no se ponga a comprar cosas, entonces no se ponga a comprar el bebé Yoda gigante en promoción con el 30%, no se ponga a comprar el bebé Yoda miniatura con el 15% de descuento, ¿sí? No se ponga a cambiar de auto todavía, ¿sí? Porque eso ya le cambiaron la carita, lo cambian cada 5 años. No, haga un ejercicio de autocontrol, de autarquía. Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio tiene que ver con la autenticidad, ¿sí? Entonces usted realmente póngase a pensar desde su ser qué estereotipo le ha hecho mal, qué estereotipo lo ha marcado para mal, ¿cierto? La sociedad definitivamente no lo ha dejado avanzar en qué sentido, ¿cierto? Como les digo, por ejemplo, el estereotipo de viajar. Hay gente que viaja con tarjeta de crédito, ahí sí, grave, porque entonces tuvo que prestar plata que no tiene para ir a viajar, o sea, termina endeudado. Entonces, ese es un problema porque la sociedad nos dice hay que viajar por todo el mundo, porque estamos en un mundo globalizado, gaste su dinero, tenga experiencias, pero nos hace gastar aún del dinero que no tenemos, porque el crédito funciona así. Usted no tiene dinero, no importa, porque no le prestamos. Pero ¿cómo paga usted ese préstamo? Trabajando para el sistema, trabajando para los bancos. Entonces, el tema es, ese ejercicio de autenticidad es, defina usted realmente, usted mismo, fórmese, ¿cierto? Una idea correcta desde su ser de lo que debe hacer. Y la tercera, pues, es la autonomía intelectual. Tarea, ya habíamos dicho, es leerse la contestación a la pregunta, ¿qué es la ilustración de Immanuel Kant? Lo descargan de forma gratuita, lo descargan ahí en PDF, ahí está para toda la humanidad y es un excelente texto para que nos mueva un poco el pensamiento crítico. Por supuesto, la invitación continúa siendo la misma. Suscríbase al canal y si le gustó este video, pues entonces dele felicidades.